Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de La Cosa en Video Podcast. Hoy tenemos un episodio que esperaba con muchas ganas porque vamos a estar charlando con dos colegas a los que admiro mucho, grandes amigos, con quienes vamos a estar conversando un poco. Les propuse porque, bueno, ustedes que son un público muy informado, que siguen la agenda noticiosa del día a día, la verdad me da mucha pereza tener un episodio comentando exabruptos e insultos en el Parlamento y lamentablemente para los que hacemos esto, en mi caso también en otros medios, pero aquí que es semanal, a veces es difícil la coyuntura del día a día, los temas de la agenda cuando tienen este escasísimo vuelo que permite muy poco análisis. Entonces, me disculparán si estaban esperando una conversación sobre intercambios, sobre primates y cosas similares. No va a pasar. Y se nos ocurrió para el episodio de hoy tener una mirada un poquito más del mediano plazo, porque, bueno, este es un gobierno que comenzó el 1 de marzo del presidente Orsi, en el cual, desde que se dio el resultado electoral de octubre del año pasado, con la conformación de la inmensa bancada del MPP, sabíamos que si ganara el Frente Amplio iba a ser un gobierno bastante hegemonizado por el MPP, por el tamaño y por la enorme votación que tuvo. Entonces, me parece que es interesante poner un ojo sobre ese grupo político en particular, sobre los cambios que ha vivido, porque, bueno, MPP que en algún momento representaba a la izquierda del Frente Amplio o representaba a los grupos radicales del Frente Amplio, o muchas veces es la acusación que sigue viniendo por parte de los sectores más de la derecha de que el MPP representa algo más parecido como a eso que ellos llaman el peor Frente Amplio, ¿no? El Frente Amplio de los Tupamaros, etc. Sin embargo, la conformación de gobierno ha dado lugar, por ejemplo, entre otras cosas, a la designación de un equipo económico que uno podría perfectamente catalogar como tremendamente ortodoxo, ¿no? O muy cercano, mucho más cercano a una sensibilidad que puede ser hasta transversal a todo el sistema político y hasta los propios partidos tradicionales. Entonces, me parece que la pregunta para hacernos en esta conversación que vamos a tener en los próximos minutos es: ¿qué pasó con el MPP? ¿Qué es hoy el MPP? ¿Qué representa hoy el MPP? ¿Y cómo se puede entender este cambio o este movimiento desde el viejo MPP surgido de las cenizas del MLN allá en los años 80, que seguía sosteniendo esas consignas de socialismo y liberación nacional, hasta hoy un MPP que apuntala a un ministro de Economía como Gabriel Odone y que es la salvaguarda un poco de la mesura en este gobierno de Orsi frente a algunos debates que se abren, por ejemplo, el gravamen a los súper ricos y cuestiones similares. Así que tenemos mucha tela para cortar y recibo con mucho gusto a los invitados del día de hoy. Está sentada aquí a mi derecha Lorena Bomio, ¿cómo andás, Lore? ¿Todo bien? Lorena, que es periodista, es conductora, la conocen por su largo pasaje por Canal 10 y ahora en la conducción de los informativos de los noticieros de Canal 5. Así que, Lore, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias a ti. Y a mi izquierda está Juan Miguel Casolio, que también lo conocen por sus pasajes por Canal 12, por muchos años en Radio Sarandí y que ahora conduce Punto de Encuentro en Radio Universal. También nos encontramos con Juan Miguel un par de veces al mes ahí en un punto de encuentro y discutimos mucho de política y nos enroscamos mucho, así que ahora dije, bueno, devolviendo un poco la gentileza que nos viniera a visitar acá para tener un buen rato para hablar de esto. ¿Cómo andás? Gracias, te agradezco. Compartir con Lorena también es un gusto y además salir un poco de esa coyuntura. Hoy justo en el programa que compartimos hubo como un punto final a ese episodio. Al fin, bueno, mejor. Así que sí, dejémoslo ahí y podamos hablar de otras cosas de más mediano, largo plazo, de más trascendencia y además cosas que en esos 20 minutos, hoy vamos a tener un poco más que conversamos desde el año pasado contigo entre semana, ya hemos mencionado, ¿no? Este movimiento del MPP y ahora en un primer análisis, cuando decís el ministro de Economía transversal, capaz que no es transversal a todo el sistema político y cuadra más en una parte de lo que sería la coalición republicana que en una parte del Frente Amplio que puede generar más resistencia, ¿no? El pensamiento, la actuación, la línea de acción de Gabriel Odone, de lo que ha sido su trayectoria profesional, pero sobre todo sus expresiones respecto a la economía.
y lo que, bueno, por ahora viene siendo su gestión, que todavía no vemos plasmada en un presupuesto, que ese va a ser el gran partido en estos próximos días. Sí. Bueno, vamos para abrir la conversación con la pregunta que me hacen siempre ustedes a mí. La pregunta, decir, ¿cómo para arrancar, cómo ven a este gobierno que en estos primeros meses y cómo están viendo en particular dentro del gobierno a el MPP, al sector hegemónico de este cuarto gobierno del Frente Amplio? Lori, ¿cuál es tu primera mirada? El MPP no ha dejado de crecer, ¿no? A nivel parlamentario, desde el año 2005, eso. Y creo que sí, que se puede advertir un corrimiento hacia el centro, digamos, de derecha a izquierda hacia el centro, y así como grandes titulares, y en mi análisis personal, creo que tiene que ver como con el paso del tiempo, ¿no? Vos preguntabas al inicio qué pasó. Pasó el paso del tiempo, pasó el contexto histórico del inicio hasta este 2025, y pasó también la necesidad de ir creciendo con el paso de la historia. Y por ahí se puede ver estrategias muy claras que estaban siendo impulsadas por el propio Mujica y Topolansky, de ir sumando figuras independientes, como se puede ver en esta bancada, para darle justamente esa amplitud, sobre todo desde el espacio 609, ¿no?, a otras miradas con el objetivo de mantenerse, de crecer y de modernizarse, ¿no?, de mantenerse actualizado. Por ahí, en un nivel superficial, me parece que esos son los principales ejes del porqué o de cuál es el MPP hoy en día, además de la capacidad de incorporar figuras jóvenes, ¿no?, uh-huh, que van creciendo y uno las puede ver, no sé, Betiana Díaz, bueno, hay varias, ¿no? Y en su momento los legisladores jóvenes del PP, que ya son más curtidos, pero en su momento Pacha Sánchez, Tati Sabini, los Cayani eran los dirigentes jóvenes también de la barra del PP, más al principio de los gobiernos del Frente Amplio, y eran chiquilines. Sí, Sebastián Valdomir, claro, eran gurises. Bueno, que son tipo de 40, 50 años, ¿no? Que tampoco son veteranos de la política, para el Uruguay menos. Son súper jóvenes. ¿No? Están en plena edad de actuar, de accionar, y creo que son un poco los que están conduciendo al sector. Vos preguntabas por el arranque del gobierno, pero sobre todo por el arranque del sector dentro del gobierno. Yo creo que en ese corrimiento hacia el centro, el Frente Amplio se corrió hacia el centro. Primero se corrieron algunos, con Astori a la cabeza, y cuando el astorismo se debilitó, Mujica tuvo la viveza, yo creo que electoral, pero también la honestidad ideológica de ir teniendo un cambio hacia el pragmatismo. Creo que en eso lo marcó su presidencia, creo que en eso aquellos spots donde Mujica aparecía sentado firmando los documentos y Astori aparecía a su derecha, asesorándolo, poniéndole la mano en la espalda, asesorándolo. De todos modos, Mujica gobernando tuvo cierta laxitud fiscal que es distinta a la que uno espera de un Gabriel Odone, es decir, todavía más hacia el centro es el corrimiento que uno puede observar hoy, y creo que tiene que ver con, por un lado, una estrategia electoral muy válida, y es, ahí se gana la elección, el astorismo, sereñismo no está consolidado, necesitamos captar esos votos. ¿Cuál era el riesgo? Perder el voto que se ubica más a la izquierda, ¿no? El que disputa el MPP con el Partido Comunista, con el Partido Socialista, que estaba muy debilitado, y creo que ahí se pararía en tres el electorado frente amplista. El elector más ideológico, que creo que ahí es donde puede darse la mayor pérdida por ese corrimiento. El más académico, que ve en Odone una figura a la que puede votar como votaba Astori, ¿no? Y que dice, bueno, entonces puedo votar al MPP si es que va a hacer la espalda. Yo recuerdo una pregunta que le hice a Sebastián Valdomir en campaña: ¿quién va a hacer la espalda de Odone? Porque Astori tenía su propia espalda. ¿Quién va a hacer la espalda? Y él dijo, el MPP va a hacer la espalda de Odone. Bueno, vaya espalda dentro del Frente Amplio. Y después está el voto de izquierda más emocional. Y creo que ese voto el MPP no lo iba a perder por correrse al centro, por lo menos mientras Mujica fuera la figura preponderante, porque aquel que se siente de izquierda
más que por un pensamiento marxista, comunista, socialista, sino porque lo ve desde una lógica de ni siquiera lucha de clases, de preocuparse por los más débiles. Sí, de identidad, de identificación, de identidad con lo popular. Jamás iba a ver a Mujica como un voto de centro-derecha, siempre iba a ver a Mujica como un voto de centro-izquierda, claro. Siempre iba a ver a Mujica como un voto de izquierda. Entonces lo iba a seguir votando. Y de ahí el caudal gigantesco que consiguió el MPP. Y ahora habrá que ver, yo creo que en los primeros meses de gobierno hay dos hechos trascendentes. Uno que era muy esperable, que es la muerte de Mujica, y hay que ver cómo se reperfila el MPP a partir de eso, y el otro que se había puesto muy en duda en la campaña, creo que sin tener en cuenta sus antecedentes en la intendencia de Canelones, de Yamandu Orsi, y era su capacidad de mando. ¿Será distinta a la de otros presidentes? Pero Orsi tiene capacidad de conducir equipos, tiene capacidad de tomar decisiones y no le tiembla el pulso, y si algo ha pasado en estos meses es que ha tenido la posibilidad de demostrarlo. Creo que más allá del gobierno, el que en estos primeros meses de gobierno demostró que está capacitado y se transformó junto al expresidente Lacalle Pou en la principal figura política del país es el presidente Yamandu Orsi. Sí, a propósito de la actualidad y de esa figura de Odone, ¿no?, como garantía para algunos sectores, y comparándolo con el gobierno de Mujica, no hay que olvidarse de esa creciente acusación que hubo y constatación quizá al final de los dos equipos económicos, ¿no? Claro. Y ese es un riesgo que también corre este gobierno. Contale a los más jóvenes. Y habrá que ver. Nosotros nos acordamos de eso, pero que para muchos jóvenes no saben de qué pasó en el gobierno del 2010, ese gobierno exactamente, bicéfalo de Mujica y Astori, tuvo una pelea álgida que se resolvió a mediados de ese gobierno, que era que Mujica había conformado en la órbita de la OPP en torre ejecutiva economistas de mucho peso que tenían una mirada bien diferente del rumbo de la economía, una mirada mucho más desarrollista, más de inversión del Estado, de gasto público, y que tuvieron encontronazos muy fuertes con lo que era la barra. Astori no estaba en el ministerio, pues le tocaba presidir la Asamblea General como vice, pero estaban Lorenzo, Vergara, el equipo de los Astori Boys, y hubo agarradas grandes que casi derivan en renuncias, etcétera, ¿no? Del otro lado Porto. Del otro lado estaba Porto, Bonomo. Bonomo eran los que de alguna manera eran señalados como el equipo económico Frugoni, paralelo. la OPP. Allí hubo señalamientos en su momento que no fueron públicos, y eso se le puede cuestionar a Astori, a Lorenzo, de que se estaban cometiendo excesos en los gastos en las empresas públicas, por ejemplo en ANCAP. En Antel, todo el tema de Antel Arena. Sí, pero la Antel Arena se definió después en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Sobre todo con ANCAP. Sí. Y Astori en algún momento lo asumió, dijo, bueno, nosotros se lo dijimos en privado, no lo dijimos públicamente, y lo podríamos haber hecho porque las riendas de la economía se suponía que las llevábamos nosotros. Yo decía en esa época que estaba en hora de cierre, Mujica dijo que llevaba las riendas de la economía Astori, pero Mujica iba atrás dándole con la fusta, ¿no? Y ese era el equipo económico paralelo. Por ahora en este gobierno no se ve. El subsecretario es Valcorba, que si se quiere era un tercero en esa línea de Astori Boys. Astori, Vergara, Lorenzo. y fue quien llevó adelante, yo le decía el hombre POS, todo el proceso de inclusión financiera, ¿no? Hoy es el subsecretario. Por ahora no aparece una figura, y además el contrapeso en aquel momento fue Mujica. Fue Mujica el que le dijo en el segundo gobierno de Tabaré a Astori, hay que hacer el Antel Arena. Claro. Y hoy ese contrapeso no está. De hecho, cuando salta la discusión de ahora del 1% para el 1% más rico, son los senadores del MPP, Betiana Díaz, la que sale a decir, no, esa es una discusión de tres, acá la mayoría de los legisladores no estamos en esa postura, prudencia fiscal. Y mandaron a encajonar, ¿no? Porque cuando mandan el tema al Frente Amplio, lo que hacen es pedirle a Fernando Pereira, pará, agarrá esto, llévatelo para el Frente Amplio, que lo discuta, no sé, una comisión de no sé qué dentro del Frente Amplio, comisión de programa, que vaya a plenario. Lo mandaron a dar vuelta un par de años, antes de que el tema vuelva a la bancada. Mínimo. ¿No? Sí, bueno, yo tengo una visión como más naif, capaz. A ver. O optimista, no sé, que es pensar que el Frente Amplio es un partido de sectores muy marcados y que hay discusiones que de afuera se pueden interpretar como
antagónicas, que en realidad se van a discutir, quizás sí desde un antagonismo, pero que después va a haber una síntesis, y que me parece que en definitiva no es una señal de que no está sano, claro, ni el gobierno ni el partido de gobierno, que ya sabemos que son cosas diferentes, ¿no? Sí. Entonces creo que entiendo que el sector más mayoritario, y además el del presidente, tenga un paño frío sobre la discusión y que dé esa tranquilidad. Y por otro lado, me parece sano que se procese esa discusión, que es un reclamo legítimo de algunos sectores de la sociedad. Sí. No, y aparte porque es verdad que el tema no estuvo en la campaña, no estuvo en el programa de gobierno, así explícito como un gravamen a los marcos. Entonces, está bien, por más que a priori la sensibilidad de los militantes de izquierda es favorable, lo ven con buenos ojos, tienen todo el derecho los otros sectores a decir, che, pará, pero esto nunca lo discutimos, mandémoslo a discutir a donde corresponde. Me parece que es como más allá de que estratégicamente le estás poniendo paño frío a una discusión que se estaba calentando, es legítimo que los sectores más moderados, el PP, quiera decir, aguantame, no me lleves puesto, ¿entendés? Sí, comparto la mirada, porque además es atender una parte de la sensibilidad que tiene el votante del Frente Amplio, que no en vano obtuvo en las últimas elecciones, más allá de lo que fueron las bancadas, obtuvo la votación que obtuvo el referéndum el plebiscito por la seguridad social. Y eso sigue presente. ¿Cómo se le puso paño frío a eso? Con el diálogo social. Pero hay que atender a esa izquierda también, porque si no, no sé si un rompimiento, pero corres el riesgo de que haya alguien que por izquierda te empiece a captar otros votos que pueden ser definitorios a la hora de conformar un parlamento. No puede quedar afuera esa dinámica que después lleva a la síntesis. Uh-huh. Y el Frente Amplio, creo que esa elección o esa forma de ejercer el poder la manejó muy bien mientras estaba el contrapeso de Mujica y Astori. Aprendió la lección, estando en el gobierno, de separar el gobierno del partido, ¿no? Y no tener esa lejanía, pero además de no tener esa lejanía, que algunas discusiones se puedan ir procesando, no callar las voces disidentes y que eso no le obstruya al gobierno el rumbo que quiere seguir para ser lo más próspero posible en los próximos años, porque sabe que de esa prosperidad depende mucho el resultado electoral, ¿no? Lo que le pasó al final al gobierno de Vázquez fue el estancamiento de la economía, la pérdida de empleo, en fin, creo que fue por ese lado y más que por los otros que terminó perdiendo el gobierno el Frente, parejo, más desparejo en la primera vuelta que en la segunda, pero con una ciudadanía que veía que las dificultades habían llegado por ese lado, y bueno, entonces es válido, por un lado, cuidar eso, y por otro, no descuidar esa parte de la izquierda que quiere más izquierda. Sí, es el eterno dilema que tenés, ¿no? Sí. O sea, entre administrar la realidad y transformar lo posible, y a la vez que cuando la gente dice, bueno, no, pero la gente si votó al Frente Amplio frente a la opción de continuar con la coalición es porque quería un cambio. Si no hubiera votado lo mismo. Bueno, para los uruguayos los cambios no muy abruptos, ¿no? Es un cambio, pero un poquito. Nos gusta el centro. Exactamente, esos cambios a ese nivel, porque después desde el MP te responden, sí, pero si hubieran querido otra cosa, no hubieran elegido de manera mayoritaria y abrumadora a Orsi sobre Carolina Cosa en la interna. Porque esa victoria de Orsi sobre Cosa en la interna de junio del año pasado fue muy categórica. Mucho más categórica de lo que se esperaba. Sí. Y marcó la cancha hasta el día de hoy. Yo tengo amigos, conocidos, comunistas que te dicen, no, mirá que nos la cobran hasta el día de hoy, nos dicen, ganamos nosotros las elecciones. Es difícil interpretar la voluntad popular. Totalmente. Es el gran desafío. Sobre todo en un sistema con varias vueltas. Politólogos, periodistas, claro. Entonces, no se puede mirar solo un resultado. Total. No se puede mirar solo noviembre, no se puede mirar solo octubre. Hay que mirar junio, octubre, noviembre y mayo. Y también sacar lo que pasó conclusiones, en las intendencias. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que la ciudadanía pretende? Un cambio. Ojo, pero en una Cámara no le dio mayoría al oficialismo. Entonces, capaz que no quiere un cambio tan grande de cuál es el rumbo en determinadas áreas. Creo que en otras sí. Creo que hay un clamor por cambios que no tienen tanto que ver con la conducción macroeconómica, sino con
la gente en situación de calle, los problemas de la educación, los problemas de convivencia y seguridad pública, y lo que se ha perdido en cuanto a integración social en el Uruguay, que creo que son los grandes problemas desde la vuelta de democracia para acá. Exactamente. Y ahora con el presupuesto ahí creo que va a ser un parteaguas de cómo se va a empezar a medir el gobierno en esos temas claves, que es lo que espera la gente, ¿no? En mi opinión. Sí, es complejo también el hecho de que, bueno, como venimos diciendo, ¿no? Tenemos un cuarto gobierno del Frente Amplio que logra legítimamente, gana la elección, pero una elección que fue súper competitiva, que no supimos hasta el mismo día de la elección que era lo que iba a pasar. Fue un resultado claro, pero no es un resultado arrollador el del Frente. Estamos en un sistema de dos mitades, como venimos estando desde hace varias décadas, y eso no ha cambiado. Quizá en un momento el Frente era la mitad mayor y llevaba una ventaja. Ahora son dos mitades muy parejas, o sea, se define por penales, claramente. Sí, por penales. O por candidatos. Exacto, se define la campaña, define con los candidatos. Creo que en definitiva hubo un recorrido en el cual de los dos candidatos que llegaron hasta el final, Delgado y Orsi, Delgado cometió más errores, o la campaña de Delgado en algún momento se tornó más errática, más complicada. La de Orsi podía gustar poco, era equipo que no luce pero gana, era como una campaña que no brillaba, pero que mantuvo una coherencia, mantuvo una línea. Sí, que se reguló muy bien la exposición del candidato y además para minimizar, demostrar errores. La composición de la fórmula. No había quien discutiera que esa fórmula estaba bien, que era una fórmula que representaba todo el Frente Amplio. Y creo que algo que yo lo vengo diciendo cuando la gente ahora, mucha gente dice, no, porque Orsi esto, Orsi aquello, Orsi lo otro. Yo creo que algo positivo que tiene Yamandu Orsi es que nadie puede decir que Orsi nos haya vendido otra cosa. Digamos, la gente sabe lo que votó cuando votó a Yamandu Orsi. O sea, Orsi no nos vendió en la campaña que él iba a ser un presidente así o asá y ahora está haciendo otra cosa. En la campaña vimos al Orsi que está ejerciendo el poder. Si te gustaba de Orsi, que era un tipo mesurado, de diálogo, de mano tendida, etc. Bueno, el día después del 1 de marzo que asumió la presidencia, no esperes que sea Napoleón Bonaparte. O sea, es esto. Es curioso porque, es curioso. De alguna manera llamativo por el cambio de perfil. Total, porque son opuestos. Hoy veíamos a la calle Pou surfeando olas en Ecuador. Y es otra cosa. Y el que votó a la calle Pou sabía que estaba votando eso. El que votó a Orsi, y yo creo que hay muchos uruguayos que se identifican muchísimo con Yamandu Orsi. Y cuando los políticos lo critican, y cuando parte de la prensa lo critica, no se dan cuenta qué tan identificados se sienten muchos uruguayos con el perfil de Yamandu Orsi, con la forma de expresarse, con ese... No es el como te digo una cosa, te digo la otra de Mujica, pero sí con esa moderación. Sí, esa cautela. Claro, esa cautela, ese no salir precipitado. Incluso... Tal vez hablando mucho más ahora como presidente que en la campaña, porque no es un presidente como Tabaré Vázquez habla pila, poco y nada. Coincido totalmente, que habla muchísimo y de todos los temas. No tiene drama. Incluso, a mi opinión, habla demasiado Orsi. Parece que el tema de los cuales él debería cuidarse más, en los temas en los cuales no la tiene tan clara, debería tocar para los costados y pasarse la canciller y él. Pero él no tiene drama, él tiene esa cosa de intendente que me agarran a la puerta de cualquier evento con el mate abajo del brazo y les contesto. Van todos los periodistas y le preguntan y él les contesta. Es un fino equilibrio, dijiste muy bien esa característica de intendente, es un fino equilibrio que hay que jugarlo muy bien, ¿no? Porque puede cometer errores. Claro. Y los comete, ¿no? Sobre todo temas de política internacional, los temas que él no domina tanto. Que no hay riesgos, pero también hemos visto un Orsi que tanto en lo local como en lo internacional. Ayer en Universal, en 970, Martín Lema destacó el discurso que dio en la reunión de los presidentes en Chile. Mirá. Sí. ¿Viste? Dijo, porque destacó lo nacional, como las características del Uruguay como país en su conjunto, y a mí eso me gustó mucho. Y me parece que tanto en ese discurso como el que es más para la interna, mirando hacia el interior del país, que fue en el Congreso de Intendentes, Orsi se mostró, creo que fue de los mejores discursos de Orsi desde que es presidente, ¿no? Sí, y el ámbito es el que mejor le calza. Además, vemos al mejor Orsi cuando está con los intendentes. Es el mejor Orsi. En la cercanía con el ciudadano común, con el ciudadano que está... hoy puede seguir la novela de lo que pasa en el Parlamento, pero que esos no son sus problemas. Total. Y eso no es lo que tiene en cuenta a la hora de votar. Habrá algunos, sí, los más radicales, y también es verdad que hay quienes hacen el juego para conseguir esos votos. Sí. ¿No? Pero no son los que ganan las elecciones.
Totalmente, los más ruidosos en ese sentido no, y lo demostró en la campaña pasada. O sea, el tipo que se impuso fue el que se manejó con el discurso más moderado, con el que no cayó en el exabrupto, en el ataque directo, en responder. Esto que decías de los intendentes, ahí yo veo una raíz, volviendo como al MPP y al mujiquismo, que hay una línea de continuidad muy clara, ¿no? Sí. No es casual, porque en el gobierno de Mujica uno de los puntos fuertes fue el vínculo que tuvo el presidente con los intendentes, que le permitió, entre otras cosas, destrabar el tema de la UTEC en su momento, que fue la mayor, en mi opinión, la mayor concreción del gobierno de Mujica fue la creación de una nueva universidad. Bueno, el avance en la agenda de derechos también ha sido... Sí. ¿no? Eso es muy importante, tal cual. Y es esperable que capaz que no a través de leyes nuevas, pero sí de presupuestar leyes como la violencia de género, etcétera, tengan como avances, Sí. ¿no? Y ahí Mujica levantó banderas, ahí otra vez la inteligencia política de Mujica, dejar hacer. que no eran las suyas. Se apropió de banderas que más bien traía la juventud, Sí. y por eso siempre su apuesta a los jóvenes. ¿Qué ¿no? le importaba a Mujica? La diversidad sexual y la marihuana. Y la marihuana no eran temas que tenían en su agenda, por supuesto que no. Porque acá estamos hablando de la capacidad de aprender que ha tenido el MPP. Exacto. Para ir modernizándose y creciendo, y eso tenía un liderazgo clarísimo de Mujica. Sí. Una persona muy inteligente y con una capacidad de aprender y de modernizarse impresionante, más allá de que uno pueda estar de acuerdo con muchas de las cosas de Mujica, ¿no? Totalmente. Eso es así, y de Lucía Topolansky creo que también, que todavía está como liderando un poco eso. Y el otro aspecto que lo mencionamos, pero creo que es fundamental, es la capacidad que tiene el MPP de distribuirse en el territorio, en el mano a mano. Eso se ha ido cosechando y nunca paró. Y eso tiene un valor que no es solo en campaña, Sí, ¿no? O sea, tiene una total. legitimidad, es genuino, Sí. y bueno, y se traduce después también en la adhesión de la gente y la adhesión de los jóvenes, porque eso de predicar con el ejemplo, de ver un día y el otro también a dirigentes Sí, que la se vida acercan, austera. que están, la vida austera, etcétera, eso no hay con qué darle, No, ¿no? y contagia a los jóvenes, y creo que vos lo que marcabas del paso del tiempo es innegable, y cuando vienen las acusaciones de que en el pasado fuiste así o asá, bueno, pero en el pasado las cosas eran de otra manera. Y creo que en el gran dilema que tiene hoy el MPP sin la figura de Mujica, si realmente logró consolidar esa cercanía, es lo que le va a permitir seguir disputando los votos de izquierda desde el lado de la sensibilidad del que está haciendo por la gente. Y eso es salir del comité de base, no estar adentro del comité de base. ¿Me explico? Sí. Podrá el Partido Comunista, el Partido Socialista tener mucha fuerza ahí, pero otra cosa es estar en el barrio y estar ayudando a los gurises a merendar, y estar viendo quién está teniendo dificultades en la escuela, y esa capilaridad el MPP la tiene por lo menos desde la elección del 2004. Total. Yo conozco militantes jóvenes que hoy están alejados del MPP porque también tiene sus cosas para cuestionar, y hay muchas cosas para criticarle, pero que tenían 16, 17 años y estaban trabajando en sus barrios en plena crisis para que los gurises tuvieran para merendar y se subieran a una bicicleta. ¿Y quiénes eran los mentores? ¿Quiénes estaban por ahí dando vueltas? ¿Quiénes se quedaban a dormir en la casa de un vecino? Mujica. Sí, Lucía, Ñato. Eñato. Esa ¿no? horizontalidad que todavía creo que existe, y de ahí salen esas figuras jóvenes. No sé, estoy pensando en Julieta Sierra, ¿no? Es una chiquilina del interior que vino acá a estudiar, que se vinculó... Sí, con gurises MPP primero. Exactamente, y bueno, y tenemos a una legisladora que está haciendo sus primeros pasos, y se nota que está aprendiendo, ¿no? Y que va creciendo y que es estudiosa. Que es muy seria. Y así con otros. Yo quiero esto destacar lo que ustedes traían sobre la territorialidad, ¿no? Que es un factor que es clave, porque si uno se retrotrae 15, 20 años atrás y uno iba a una ciudad del interior y lo que encontraba era algún comité de base y quizá alguna casa del pueblo del Partido Socialista, ¿no? Sí. El Partido Socialista, como es el partido histórico, viejo de la izquierda uruguaya, era el partido que vos decías, bueno, si el Frente sacaba un diputado en 33, o sacaba un diputado en Colonia, o sacaba un diputado en Durazno, iba a ser socialista, porque el sector que tenía, que cumplía ese rol como de estar en los lugares, eso el MPP se lo comió.
O sea, Sí. el MPP, más allá de lo que arrasa Montevideo, que es una bancada impresionante, también ha logrado ganar las bancas del interior del Frente Amplio. La banca de la minoría, ¿no? La banca del Frente Amplio cuando es oposición en un departamento, muchas veces con acuerdos también, en el interior no son siempre las alianzas tan lineales, a veces van juntas las 609 con la 90, cosa que en Montevideo sería impensable. Pero ese laburo, que ustedes lo nombran bien, tiene resultado, ¿no? Sí. Y esto otro, el MPP no suele ser un partido, un sector, quiero decir, fuerte en las estructuras tradicionales de la izquierda. Porque en el PIT-CNT, por ejemplo, el MPP no es una corriente mayoritaria, no hay una corriente que sea el MPP en el PIT-CNT. Por supuesto que hay muchos MPPistas, militantes sindicales, pero están más repartidos. En la FEU, si uno va al caso, o la militancia universitaria, tampoco. O sea, los que pasamos por la FEU sabemos que la FEU no es una presencia fuerte. Lo fue en algún momento, más a principios de la década del 2000 y pico, 2010, que estaba el sector de la KPL de Fernández Huidobro y tenía una llegada, pero después no están ahí. Pero como vos bien decís, han logrado encontrar otros lugares para estar en los territorios, esta movida grande de gurisas MPP que ayudan a los chiquilines a terminar el liceo, preparan exámenes a fin de año. Lo que empezó siendo una especie de voluntariado. Es un voluntariado, claro. Se formalizó y es un voluntariado, y eso es lo otro que tiene de especial. Así como Mujica era genuino en vivir como decía que había que vivir. Sí, como él elegía por una cuestión que se vivía mejor así, como según su forma de ver, y por eso venían a buscarlo de todos los canales del mundo, no por su pensamiento político ideológico, sino por ese ejemplo. Creo que lo de el voluntariado, que yo en el último acto que hizo el MPP en la Plaza 1 de Mayo, lo escuché en el discurso y dije, mirá esto, ojo, atento a esto. Ellos hablaban mucho de trabajar en el gobierno a través de voluntariado, de que la sociedad se comprometa con las soluciones que necesita el país, que sea la persona del barrio que está comprometida, que puede realmente hablar con los chiquilines, con los gurises, que les puede dar una mano, que ve que empezaron a faltar en la escuela, claro, que ve que tiene esa sensibilidad en su piel, y entonces se les puede sentar a hablar cara a cara y decirle las cosas en las mismas palabras que hablan ellos, en su mismo lenguaje, y hacerlos, yo no sé si encauzar, pero trabajar en esos problemas que la sociedad tiene, y que eso reditúa en que el barrio lo vea, ¿no? Y en que esa presencia esté y signifique, veremos hasta dónde, resultados electorales. Porque ahí creo que está el otro gran desafío, y es, bueno, en el 2029 Mujica no va a estar. Sí. Ha tenido la inteligencia de hacer alianzas con, esto ya hablando del espacio 609, sí, que también es una manera muy inteligente de presentarse electoralmente, de extender el MPP, con figuras como Cristina Lustenberg, con figuras como Blanca Rodríguez, sí, que yo, ya lo dije en la campaña y lo repito acá, no la descarto como candidata. Y bueno, para algo da ese paso, ¿no? En 2029 no la descarto como candidata, y no descarto que sea la primera mujer presidenta en Uruguay. Sí, el propio O'Donnell. Que me dicen, no, tiene que actuar en el Parlamento, tiene que demostrar. Sí, realmente la gente hoy vota al político de carrera, al mejor parlamentario. O piensa que el político de carrera está ahí porque se está acomodando. Hay que ver qué visibilidad tiene el Parlamento en el llano, ¿no? Y hay que ver si como Blanca Rodríguez necesita, cuando ya tiene un acumulado de 30 años. ¿Blanca Rodríguez necesita visibilidad? Claro, ya todo o estuvo en las casas de todos los uruguayos durante 30 años a través de la pantalla. Claro. Sí. Y lo que tiene que hacer es una estrategia más parecida a la que el que podría ser, uno imagina su contendiente, la calle Pou, y es: me guardo un poquito, no me meto en el barro. Claro. Marco sí que puede estar en el terreno político, como lo hizo en la interpelación esta semana. Sí, que les metió un poco el peso a los blancos porque la estaban queriendo llevar puesta con el reglamento. Y la quería criticar con el reglamento, como diciendo, bueno, sos política. Bueno, marco eso, pero
me mantengo en mi lugar porque no necesito que la gente me conozca. Ya me conocen y ya me quieren, aparte. Y me quieren. Sí, eso ya es una ventaja que... Sí. Es una ventaja enorme. Yo no quiero hablar mucho de Blanca porque yo la quiero, Blanca, fue mi compañera y claro, o sea... ¿Y va a ser o no va a ser? No, Yo creo que todavía no está No, ni definido. ella lo sabe, por supuesto. No, y además yo no tengo ese tipo de relación tan cercana, pero sí, como compañera, yo le tengo gran aprecio a Blanca. Habrá que ver después cómo porque quiero decir, ese conocimiento que la gente tiene de ella también está parado en una trayectoria de vida súper correcta, ¿no? Total. O sea, nunca... Sí, un escándalo, Entonces, no solo viene de su trabajo, quiero decir, viene de No. su trabajo que le dio visibilidad apoyado en una trayectoria de vida Personal, impecable. claro. No, que no le van a ir a buscar y no le van a encontrar. Claro. Y entonces eso amerita pensar seriamente en que, y además es una mujer que puede captar votos desde el centro, de los que definen las elecciones. En el interior también es igualmente conocida que en Montevideo. Está pendiente en el Uruguay. Sí, tener una presidenta. Sí, bueno, y que fruto de ese gesto quizá último de Mujica, de, bueno, ¿qué podemos hacer para crecer? ¿Qué podemos hacer por el país? ¿No? O sea, esa fue un poco la impronta de la incorporación de Blanca, en esa mirada que veníamos hablando, ¿no? Esa capacidad de ver, de aprender. Hizo el PP, ¿no? Porque antes no había logrado una figura así de rutilante, pero esta cosa de tender alianzas a veces le salió mal en ese momento, ¿no? La creación de Mujica candidato también es eso, porque en 2007 muy pocos imaginábamos que Mujica podía ser presidente en 2009. Sí. Y él decía, no, yo apretarme, ponerme una corbata. No se puso la corbata, pero se puso la camisa y el traje y se terminó creando esa figura. ¿Qué va a pasar ahora? No lo sé. Pero la expresión que usó Mujica antes de presentarla, que es el as bajo la manga. Sí, tengo una última jugada. Realmente fue un as bajo la manga. Y hoy por hoy uno mira la interna del Frente Amplio y dice... Che, ¿Blanca no es flor de candidata? Sí, como todos sabemos, falta un montón y faltan las gestiones, porque después se supone que el gabinete tiene que ser un semillero, ¿no? Que los ministros que más o menos hagan una buena gestión, que despunten, después van a tratar de candidatearse. Pero eso son las cosas más clásicas, ¿no? Más clásicas, pero esto puede ser sí, una señal. Bueno, venimos, a ver, obviamente salvando las millones de distancias, pero en Argentina Milei era un panelista de televisión y era conocido porque era un panelista de televisión y bueno, y irrumpió y ganó una elección y bueno, y es Argentina que vos decís... Nos gusta marcar la diferencia, pero no somos tan distintos, digamos, ¿no? No pasó en Polonia, pasó en Argentina. Yo creo que este gobierno, sea del partido que sea, tiene justamente esa espada de Damocles, ¿no? Demostrar que la democracia tiene frutos concretos en la mejora de la vida de las personas. Sí. Que el Estado es capaz de ejecutar esas políticas y que se noten. Y bueno, y que se puede dominar a la gran maraña esta que es el Estado y que a veces uno puede advertir que se autofagocita, ¿no? Porque el reclamo está ahí latente, ¿no? Hay muchas cosas y por eso el advenimiento de gobiernos así, ¿no? Y en el Uruguay, sin llegar a esos niveles, la presencia de Identidad Soberana en el Parlamento con ese discurso. Claro, el Palacio Legislativo, yo miraba la cifra impactado el otro día, tiene no lo ejecuta todo, pero tiene un crédito presupuestal anual de $244 millones. Una locura. Lo duplicó en los últimos 10 años. Muchachos. Sí, no es la señal correcta, parece, ¿no? No es la señal correcta, pero no creo que igual eso vaya a ser lo que defina la elección. No mueve la aguja presupuestal del Estado, pero por algo, por ejemplo... Carolina Cose echa para atrás con lo de las fiestas estas por algo echan para atrás. Bueno, porque yo igual tengo un pensamiento que relativiza todo esto. Por supuesto que las señales tienen que estar y hay gente que está pasando mal, la austeridad tiene que estar. Ojo con pegarle a troche y moche a los poderes del Estado y a no caer en la lo que se gasta. Ojo con la pavada de que van en ómnibus los ministros y no en auto, porque si van a viajar un viaje en avión, capaz que llega más descansado si viaja en primera
que muchos de nosotros, si tuviéramos la plata, lo haría, Sí. y que tiene que ir a las 12 horas de, ¿no? Sí. Llega y se va a una Yo creo que conferencia es una discusión importante. re válida igual la de la austeridad. Me parece una discusión re válida. Bueno, Es re pero válida. no siento que estaba muy vaciada de contenido, Sí, se cae mucho ¿no? la demagogia. Pavada. Sí, Se se cae cae la se cae en la Y demagogia ayer de- sale errada de comete un reunirse. refuerzo y no vayas a comer en un restaurante y tal. El tipo tiene que juntarse con gente y tiene que sentarse a comer en un restaurante. Digo. Sí. Y ayer sale errada de reunirse con el presidente y lo primero que dice, bueno, no, y nos van a pagar esto, somos Sí, eran 100.000 músicos. pesos, miren que eran 100.000 pesos lo nuestro. Bueno, Claro. Rada, uno de los artistas más notorios del país, ya lo primero que dice es que no le van a pagar para... Estamos enfermos de mirar esas cosas, ¿no? Sí, O sea, yo estoy de acuerdo que que- es chiquitaje. que no aportan nada. Claro, por eso nos mencionaba el gasto total y no los 200.000 de la fiesta, que me parece la nada. Más allá de ese Es episodio chiquitaje, en particular. pero ojo también, porque a mí me parece que es Con las válido. señales, vos Eso- decís. Son señales y por algo y cuando estamos en un momento donde el presupuesto total que anuncia el ministro Done, el presupuesto, el aumento presupuestal son $100 y poco millones de dólares, que son chirola y que va a haber vamos a tener que ver cómo hace el Frente Amplio para cumplir con 30 y pico de compromisos de campaña, Sí. repartiendo las chirolas que son $100 y poco millones de dólares, va a tener que hacer malabares, ¿no? Entonces, si esa es la discusión que vamos a dar, bueno, me parece que hay señales que son importantes, ¿no? A mí me pasa, capaz que esto es bien personal, ¿no? A mí me pasa que cuando veo políticos que, bueno, que mandan a sus hijos a la educación pública, no sé qué, a mí me parece un buen gesto. Yo lo veo bien, que si usted es un representante, no digo que estén obligados, ni que haya que obligar por ley, ni que nada, y bueno, no. el que quiere ir al British, vaya al British, y mandar a su guris al British, y bueno, es una democracia plural en la cual todo el mundo tiene lugar. Pero son gestos que al menos a mí, capaz que porque soy permeable a esa demagogia, Está bien. a mí me entra. No digo cuestionar, porque en la vida uno está para cuestionar todo, hasta para Claro. después quedarse con la primera posición Sí, que sí, tuvo, sí, no sí. digo que no. Pero creo que el Digo, MP siempre ha ojo tenido- cómo lo hacemos Sí. y desde dónde. Que no se y- caiga en la antipolítica. Pero el MP siempre Exacto. ha tenido ese como... a veces como la doble cala, ¿no? Porque ese como cuidado de la austeridad y del no sé qué, y nosotros somos los que vimos... Y después cuando le toca gestionar en un lado, ¿viste? Un derroche y se mandan una Bueno, flor de pero macana, yo- como que las dos caras de eso mismo, ¿no? Ahí es donde no creo que haya mucho margen como para definir el dinero o como para conseguir el dinero necesario para solucionar los problemas que hoy decíamos que son los más Acuciantes, importantes. Cómo le vaya a la economía depende en un 70-80% en el Uruguay de factores externos. Sí, el mercado global y bueno, está. O sea, y esa es una parte muy importante de cómo se puede administrar o no. ¿Qué espacio hay después para hacer cosas? ¿Qué cara o done? Bueno, y si logra tener un crecimiento del 3%, bueno, va a ser una cosa. Si no, y va a tener problemas de empleo, va a tener problemas Claro. de déficit, va a tener los problemas tradicionales del tiene el Uruguay. Uruguay, sí. Y qué pase con eso, probablemente juegue un papel fundamental Obvio. en la definición de las elecciones del 2029. Lo que ha demostrado es capacidad de acción para tomar decisiones rápidas en cuestiones que sí pueden ser muy sensibles. Por ejemplo, lo que pasó con las personas en situación de calle, Sí. donde fue más allá de la ley que incluso estaba aprobada y dijo, no, vamos a sacarlo de la calle, se están muriendo. Sistema de emergencia. Vamos sí. a sacarlo de la calle con la policía. Sí, encontraron una solución que Nada, nadie había visto, la del nada. sistema de emergencia, aparte. No estaba sobre el tapete. Nada de que tenga que haber una internación compulsiva. No, se están por morir en la calle. Y es lógico, y a la mayoría de la ciudadanía le parece lógico, lo Sí, aprueba. es sentido común. Es sentido común. Después hay otros temas a resolver a más mediano plazo, que ahí es donde uno dice, bueno, ¿por dónde pueden aparecer las inversiones que cambien o que hagan crecer la economía lo suficiente como para generar los puestos de empleo, etcétera? Bueno, Orsi dijo el otro día, y no me parece menor, y estamos en medio todavía de la situación, que el problema más importante que tenía hoy el país era el conflicto en la pesca. Ujú. La pesca hoy genera exportaciones por 100 millones de dólares. Con las condiciones que tiene, tendría posibilidades o una potencialidad de exportar 300 o 400 millones. Si se consiguieran inversiones, podrían ser 1.000 millones. Y ahí estás hablando de compararlo con el sector agropecuario Claro. o ganadero. Si lográs realmente desarrollar ese sector, otro como puede ser el del software, en el que también se están haciendo inversiones, y algún otro que tenga ese potencial, bueno, me parece que por ahí se pueden caminar después con gestión las soluciones para la primera infancia, la educación y la convivencia. Yo no digo tanto la seguridad pública porque ese es un drama y ahí
El problema de las cárceles... Es un tema y es plata y no se nota. Claro. No, y Entonces es bravo. Y el gran tema son los tiempos, ¿no? Claro. Porque no se puede esperar a crecer para empezar No. a invertir y empezar a ver cambios en eso. Y bueno, ahí los platillos chinos, ¿no? De Vergara, de la sí, sí. economía, pero de todo en general también. Y ya nos queda poco tiempo, me parece, ¿no? No sé, tranquilo, estamos. Dale, No, sí. volviendo al inicio, Sí, un tema dale. que no estaba planteado, pero dale. que ustedes están cansados, y yo también, de lo que pasó en el Parlamento. Sí. Para mí es el contrario, hay que hablarlo y hay que hablarlo mucho. No desde el dedo acusador, sino justamente verlo como un reflejo de la violencia que vivimos, Sí. del salto que tenemos que dar, de ser más amorosos los unos con los otros, pensemos lo que pensemos, tengamos la orientación, porque es muy fácil ponerse de acuerdo y ser amable con el que piensa como yo, Claro. pero tener la amplitud para respetar de verdad. Porque, viste, cuando te enojaste sale Sí, ahí... que no es tolerar. Y no es tolerar exactamente, y no es lo mismo un agravio que otro, un insulto que otro. Ni justificar a los propios, ¿no? Esta cosa No, que tenemos a muy de ese nadie, reflejo, no, pero exactamente. que cuando son los de uno, tipo, no, pero no es tan grave, pero no sé qué, que nos surge Sí, a todos. y creo que sí, que deberíamos hablar y deberíamos poner en orden eso, asumir la responsabilidad que quizá todos podemos tener en esa la sociedad, órbita. los medios, no los todos, periodistas. exacto, y no todos por igual, porque los legisladores tienen más responsabilidad. Sí, hay que exigir eso, ¿no? que No es los lo ciudadanos mismo. comunes. Sí, a mí no me sirve con el legislador me digan, pero yo me caliento como todo el mundo, y como vos en la calle, como vos en la cancha. Bueno, mira, el vamos todos nosotros, y además, y nos representás a todos nosotros. Y además los legisladores... Tenés un montón de hablar en general privilegios. de los legisladores es injusto, porque no todos los legisladores son iguales. No todos los No, y legisladores. ni es esa la tónica del trabajo parlamentario, digamos, no es así en general. Entonces, las redes han potenciado determinados discursos, esto no es de Uruguay, es del mundo, la polarización está ahí, y las democracias globales tienen ese problema. Creo que el gran tema pasa por lo que ella decía en la amorosidad, en el cariño, en el humanismo, en un costado espiritual que no tiene nada que ver con lo religioso. Sí, está bien. En un país laico. En ver al otro como a uno, o sea... Exacto. La dimensión humana. En Cuidar al valores prójimo. que puede traer la religión, pero algunas religiones, pero no desde ese punto de vista de el dogma religioso, sino desde lo espiritual más humano y todo lo que tenemos para desarrollar en ese sentido. Creo que es la evolución que las democracias necesitan, el ver al otro como a uno, el cruzar en puente, el cerrar las grietas, no la grieta. No creo que en Uruguay haya una grieta como en Argentina, pero hace muchísimos años, yo de niño leí un capítulo de Asterix, donde una aldea era separada por una zanja que se abría un día. Y el problema que se armaba entre los de un lado y del otro, y se empezaban a tirar con todo. ¿Y qué pasaba un día? Esa zanja se llenaba de agua, hacían un puente y volvían a convivir como convivían hasta ese momento. Me parece que tenemos que seguir evolucionando, porque yo tampoco soy de los que cree que todo tiempo pasado fue mejor. Estamos mucho mejor ahora que en el siglo XIV. Coincido plenamente. Vivimos más, vivimos mejor, comemos mejor, tenemos vacunas. Y para las mujeres ni que hablar. Incluso que en el siglo XX, y para las mujeres ni que hablar, y creo que eso es otra cosa importante a destacar, y que no solo para las mujeres, en el fondo para las mujeres y para los hombres. Coincido. Porque que los hombres podamos hoy y en un futuro disfrutar de cuidar a nuestros licencias hijos, paternales más largas, cuidar a nuestros hijos, compartir tiempo, es clave para esa espiritualidad que hoy además la ciencia. Yo vengo de leer un libro que recontra recomiendo que se llama El cerebro despierto y que habla de lo espiritual pero desde el lado científico, cómo la ciencia está demostrado que hay una parte enorme de nuestro cerebro que tiene que ver con la conexión espiritual, esa que a veces sentimos, cada uno la habrá sentido a su manera en la vida, pero estoy seguro que la sintió en algún momento, esa magia. Bueno, existe en el cerebro, la ciencia lo está demostrando. Cultivemos eso y creo, y atando esto con el inicio o la convocatoria que tiene que ver con el MPP y su recorrido,
que cuando el MPP en la campaña dice acá tenemos que ponernos hombro con hombro a trabajar en las soluciones para todos, apuesta a ese lado más humanista y menos ideológico. No, y por algo conecta, ¿no? Por algo conecta y por algo conectaba Mujica y por algo estamos hablando del diálogo, la convivencia. Yo creo que es de los puntos que hay que destacarle a lo que fue la trayectoria política de Pepe Mujica y el legado que ha dejado el MPP, que es con sus claros y sus oscuros, ha sido siempre uno de los sectores de la sociedad que siempre ha convocado a los otros, a la conversación, ¿no? En su momento, yo le decía, para mí, el legado más maravilloso de la vida de Mujica era que era quizá el único político en Uruguay que levantaba el teléfono y lo atendía a todo el mundo. Y todo el mundo quería hablar con él. Y del tipo... Bueno, porque tenía la capacidad de encontrar los puntos de acuerdo. Y el multimillonario que lo invitaba y quería igual ir a su chacra a sentarse a conversar, a ver qué tenía Mujica para decir de tal tema, ni que hablar en los sectores populares, pero también en los otros. Sí. Era un político que convocaba. Y creo que en el MPP algo de esa impronta permanece, digamos, esa idea de ser dentro de la izquierda, intentar ser como los no sectarios, ¿no? Los que, los que pueden hablar de los temas del agro, los que están pensando en la población rural, los que están pensando en aquellos que de repente ni siquiera los votan, o que si votan al Frente Amplio, los van a votar a ellos, no van a ir a votar a otros sectores con otra impronta. Me parece que ahí hay algo de un legado y de un aprendizaje, ¿no? Cuando decimos, sí, por supuesto que en el camino hubo moderación ideológica, hubo cambio de programas, hubo distintas miradas del mundo. Pero hay algo que viene de esa raíz también, un poco tupamara y un poco de gente muy distinta convergiendo en algo de las acciones es lo que nos unen, o nos unen las acciones y las ideas nos separan. Luego la idea del Frente Grande, como decía Bebe Sendik. Hay una línea de continuidad en esa metodología, en ese accionar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo eso... ¿Qué tanto el MP va a ser capaz de conservar ese puntal tras la muerte de Mujica? Bueno, si van a poder mantenerse en ese lugar. El presidente lo intenta. Yo creo que el presidente intenta pararse en ese lugar de diálogo, de puertas abiertas. Pero el presidente no va a poder ser candidato en 2029. No. Entonces, la pregunta es hasta dónde esa transformación social que yo imagino, y creo que ella iba un poco por el mismo lado de hacia dónde deberíamos apuntar para solucionar esos problemas que 40 años de democracia, con todos los partidos de gobierno, no han solucionado. Tiene que ver en el hombro con hombro. Eso electoralmente, efectivamente, se va a transmutar en votos. Claro, es la línea para ganar una elección todavía. Sí. Y la historia hasta ahora en Uruguay ha marcado que los sectores y los partidos que se quedan acéfalos tienen grandes dificultades. Viven periodos largos en el invierno, en el ostracismo. Y el MPP perdió a Mujica. Bueno, yo creo que sí, solo el tiempo va a poder... O sea, la figura de Mujica claramente es irreemplazable, ¿no? Claro. La dimensión que tiene. Y quién lo va a sustituir y cómo, creo que solo el paso del tiempo lo dará, si va a ser Orsi, si va a ser el Pacha, si va a venir por algún costado femenino. Claro. Igual la gente muchas veces no sabe que en realidad en la vida interna de NP, que es un bicho enorme, por supuesto, Mujica nunca fue de los más conductores en el sentido, nunca le importó tanto, obviamente que era el líder en el sentido ideológico, hasta espiritual se podía decir. Y estratégico en algún punto de largo plazo. Pero nunca fue el que estuvo manejando la cortita a Mujica, de decir, vos no llamabas a Mujica para decir, soy un edil de tal lado y me pasó no sé qué. Ese trabajo generalmente lo hizo mucho más Lucía toda la vida. Bueno, era el estratega a largo plazo, ¿no? Ahora también habrá que ver quién ocupa. De la empresa quién ocupa ese lugar ahora. Esa gerencia no la hace si va a ser Lucía o si hay alguien con esa capacidad, porque también estar ocupado en gobernar, obviamente no vas a tener tan claro. Orsi no va a poder hacerlo. Exactamente. Y hasta dónde ese gran estratega dejó montada, no sé, Steve Jobs, una compañía que puede funcionar sin él. No lo sabremos. Igualmente, no lo sabemos. Hay gestos que uno ve que dan la pauta de que por ahora no se ve claro una conducción del sector. En el sentido de cuando uno ve que algunos legisladores, algunas figuras del MPP marcan perfil propio y se descuelgan con declaraciones, decís, pero ¿por qué sale así a decir esto y lo que sea? Como que pareciera que está faltando un poco como esa voz, esa llamada. ¿Quién tiene que hacer esa llamada de decir, fulano, fulana, no te desubiques, o no sé qué, o estamos tratando de sacar adelante tal tema? Y en los primeros meses de gobierno, en los primeros meses de gobierno tuvo el episodio de la ministra Cairo. Total. Donde el MPP salió... furibundo, a respaldar. Claro, furiosa, rabiosamente a defenderla, y el presidente a los 2 días la peló. La cortó. Y bueno, creo que ahí Orsi marcó terreno, pero insisto, capaz que Orsi
no pudiendo ser candidato, se dedica un poco en a eso. 2029 se dedica un poco a eso, pero son tantas las cosas que tenés que atender siendo presidente que... Y lo mismo Sánchez, que está en la mano derecha. Vino lo de Arim y colonización, ¿no? Y bueno, habrá que ver también cómo sigue la cosa. Conducir obviamente es un sector que por su tamaño, por su peso, por su estructura, es difícil de conducir, es difícil, que tiene muchísimos cargos en el gobierno, muchísimas personas que va a pasar de acá a 5 años, que van a seguir pasando gente a la que vas a tener que sacar por desviaciones, por no sé qué, por mala gestión, porque declaró mal una boleta. O sea, va a pasar. Y es inevitable cuando sos el sector que tiene la mayor cantidad de cargos. Claro, pero ¿quién va a transmitir? Vuelvo a lo de la espiritualidad. Sí, la línea, ¿no? ¿Quién va a transmitir la espiritualidad que transmitía Mujica? Y que es ese paso. Sí, lo que pasa es que Mujica allá. Es uno cada. ¿Viste? Es como decir, ahí es donde. O dejó algo marcado en lo colectivo, ¿no? Yo muchas veces digo que mis líderes son los músicos, ¿no? Sí, total. Creo artista. en lo que canto cuando canto La Vela Puerca, o cuando canto El Plan de la Mariposa, o cuando creo en esa transformación. ¿Eso va a pasar? ¿O vamos a seguir en esta lógica de alternancia de poder y democracia del siglo XX? Sí, a los pocos días del fallecimiento de Mujica, el Pacha, ¿no? Decía eso. Que no iba a haber un Mujica. Claro, no lo operen, no lo busquen. Que estaba vivo, claro, en el colectivo, y que desde ahí iba digamos, a surgir lo que viniera y a conducir lo que viniera. Y a los pocos días hubo un Cosquín Rock, y desde No te va a gustar a La Vela Puerca, pasando por El Plan de la Mariposa, cuando artista subió al escenario... Sí, le dedicó su actuación. Le dedicó o su actuación o algún tema. El enano de La Vela dijo, antes de tocar José sabía siempre. Sí. Y miró para arriba y alcanzó con eso, ¿no? Entonces, hay toda una generación permeada por esa sensibilidad artística que creo que en algún momento la democracia del siglo XX tiene que avanzar a otra cosa. Sí, sí. ¿No, Mauro? Vos de eso tenés que saber más. Esta es una buena idea. Pero no sabemos a qué. Sí, es una linda idea pensar en esos términos porque... Basta de polarización y de Trump y Putin y de esos extremos. Y bueno, de en mi humildísima opinión, porque es un ensayo mental ahora en vivo. Es el momento. Esto en el noticiero no lo puedes hacer. No, claro. Y va por ahí, ¿no? Por la diferencia que puede marcar Uruguay, que todavía tiene algo vivo de eso, es justamente que los políticos, que sí tienen más responsabilidad que las personas de a pie, puedan demostrar eso, ¿no? Piensen distinto, ver al otro como uno, no como el otro, no como la otredad, con otra orientación sexual, con otros gustos, con otro... No, somos todos lo mismo. Es por ahí. Y creo que, para empezar el cierre, eso que vos decías, que no dejar atrás el episodio que pasó, de los insultos en el Parlamento, etcétera. Creo que algo positivo que podemos sacar es que prácticamente no salió a nadie, la persona quizás más reaccionaria, más conservadora, que sea, a nadie le pareció bien que lo que hizo ese Digo, a nadie le pareció bien que en Twitter no estaría tan segura. No, pero eso es marginal, es minoritario. Digo, a la mayoría de la gente me parece que hay cosas que se ven como... No digo que a alguien le haya parecido bien, pero sí que... ese insulto se dice comúnmente. Hay mucha hipocresía para respecto al tema. Mucha hipocresía y claro, pero me incluyo. Cuando uno está enojado o sacado, es ahí cuando te sale... Sí, obvio. ¿no? Obvio. Lo que estaba adentro y es lo que tenemos que trabajar todos. Exacto. Cada uno un poco más, un poco menos, por acá, por allá, pero... Desde su lugar. Fue importante, igual, en definitiva, que Da Silva con el correr de los días pasara a decir, no, yo me enojé y tengo derecho a enojarme, no sé qué, a decir, no, sí, flaco, estuve mal. Voy a aprovechar que estoy con ustedes porque a mis compañeros los tengo cansados y voy a citar al Plan de la Mariposa, que dice, una de las canciones que más me gusta, que se llama Revoluciones Caseras: las revoluciones, las esperadas revoluciones empiezan en casa, ¿no? La paz que buscamos empieza en casa. Y hay que empezar por cada uno, desde su lugar, a hacer las cosas desde un lugar donde ya no veamos al otro como un otro, sino como uno más de una comunidad, de... un universo que compartimos, un planeta que compartimos, pero voy más allá, un universo que compartimos, y por eso rescato el lado espiritual y que nos veamos así, que no veamos al que cree en otra religión como alguien que no veamos al que tiene otra mirada ideológica, que no veamos al que piensa distinto en tal o cual tema como alguien tan ajeno,
Sí. ¿no? Que tratemos de Pero el que no entendernos tiene más. resuelta la cena, el que no tiene resuelta En eso tenemos que pensar. la vida, Sí, sí. No es puede más mandar difícil a la que le escuela. podamos pedir eso, Por que en supuesto. muchos casos sí, ¿no? Tienen Más sensibilidad sobre eso. exactamente, pero bueno, a un legislador que fue votado, que tiene la vida resuelta, que es representante de un sector de la población y que está en la Casa de la Democracia, a uno, a otro, a otra, ¿no? Entonces, Coherencia. exacto. A Mujica le hubiera gustado esa reflexión tuya, Juan Miguel, que lo estuvimos invocando tanto. Así que con eso vamos cerrando. Les agradezco pila por esta conversación. Un placer. Yo les había avisado que les tiraba un tema, pero que después iba para donde disparara. Y siempre es la idea de estos episodios, en los cuales me gusta invitar personas que sé que la conversación va a ir para lugares que van a estar buenos. Así que, Juan Bien. Miguel, Lore, muchas gracias Bueno, a ambos gracias por a habernos ustedes. acompañado. Placer. Gracias a Fermín, que está al otro lado laburando y haciéndome un montón de señas con los dedos, que las vi todas, ya está, ya terminamos. Así que sigue la programación acá también en el canal de Caras y Caretas TV, sigan acompañando. A nosotros nos encuentran en el canal de YouTube, en el canal de Spotify, también en todas las redes sociales, y los sigo esperando la semana que viene para que sigamos viendo cómo viene la cosa.